Hola chicos, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo y vamos a hablar sobre lo que son los adjetivos. Y antes de empezar con el tema, me gustaría que utilicemos nuestra imaginación porque vamos a pensar en un comercial de la televisión. Vamos a recordar cómo son los comerciales de la televisión. Por ejemplo, vamos a pensar que en este momento aparece un comercial en el que nos quieren promocionar lo que es un utensilio de limpieza para limpiar en la casa. ¿Qué nos diría el comercial sobre el utensilio de limpieza? Saldría tal vez una persona diciendo que este utensilio es muy bueno, que este utensilio es el mejor de todos, o quizá que este utensilio es muy útil, que es el más eficaz, que es el que limpia más rápido, y nos dirían muchas cosas buenas de lo que es este utensilio, que tal vez dirán que es muy barato. Y entonces todas estas palabras, todas estas definiciones o características que nos dan sobre lo que es el utensilio que nos quieren vender, forma parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que todas estas características son parte de los adjetivos que nos están describiendo el objeto que nos quieren vender. Cuando alguien nos dice que este utensilio de limpieza es el más barato, nos está dando una característica del utensilio, nos está diciendo que es barato. Esta palabra barato es un adjetivo porque nos está dando diferentes características. Ahora vamos a empezar a hablar un poco más de lleno sobre lo que son los adjetivos. Muy bien, así ahora nosotros observamos la imagen que yo coloqué acá en la pizarra, podemos ver que es un árbol, ¿verdad? Y ahora vamos a pensar cómo puedo yo describir esta imagen, cómo puedo describir yo a este árbol. Alguna característica que yo pueda decir de este árbol, tal vez es que es un árbol muy alto, porque si vemos, se ve en la imagen que tiene un tronco muy alto, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, este árbol es bastante alto. Muy bien. Otra característica, si yo me pongo a pensar, ¿qué más? ¿Cómo puedo describir yo este árbol? Yo puedo tal vez decir que es un árbol muy grande, porque si vemos, tiene un tronco grueso, también tiene muchas hojas. Entonces yo puedo decir que es un árbol bastante grande, ¿verdad? Otra característica que yo puedo pensar sobre este árbol puede ser que es un árbol muy frondoso, porque como ya dije antes, posee muchas hojas. Entonces eso lo hace un árbol frondoso. Y acá, sencillamente, ya describimos cómo es el árbol, ¿verdad? Solamente viendo la imagen. Y un árbol es algo que nosotros podemos ver diariamente en nuestra vida cotidiana. Y acá, con estas tres palabras con las que yo pude describir el árbol, estas tres palabras son adjetivos del árbol, porque las palabras con las que se expresan características o cualidades de los sustantivos se llaman adjetivos. Todas las cualidades o características que todos los sustantivos posean son los adjetivos. También los adjetivos nos sirven para decir cómo son o cómo están las personas, los animales y los objetos que nosotros queremos describir. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo identificar a los adjetivos en las oraciones. Acá yo tengo una oración. Tengo un conejo travieso. Ahora yo quiero identificar cuál es el adjetivo de mi oración, porque aquí yo tengo un adjetivo. Y ya sabemos que los adjetivos son las características o cualidades que posee el sustantivo del que estamos hablando. ¿Y de quién estamos hablando nosotros acá en esta oración? Estamos hablando de un conejo. Entonces yo quiero saber cuál es la característica o cuál es la cualidad que el conejo del que estamos hablando tiene. Entonces dice acá, yo tengo un conejo travieso. Entonces, ¿cuál sería la característica, la cualidad que tiene el conejo del que estamos hablando? Sería que nuestro conejo es travieso. Esa es una característica, porque yo puedo decir tengo un conejo bonito o tengo un conejo enojón. Entonces aquí estamos describiendo cómo es el conejo que tenemos. Es una característica que tiene el conejo.
Porque los conejos pueden ser diferentes. Puede haber un conejo travieso, alguien puede tener un conejo tranquilo. Entonces, aquí es donde tenemos que saber identificar cuál es el adjetivo. Entonces, la palabra travieso es nuestro adjetivo en la oración. Entre los adjetivos existen diferentes tipos de adjetivos, pero ahora vamos a hablar sobre lo que son los adjetivos calificativos. Y los adjetivos calificativos son los adjetivos que acompañan al sustantivo en la oración. Y para esto necesito que recordemos que los sustantivos son los nombres por los cuales nosotros llamamos a los animales, cosas o personas, ¿verdad? Se recuerdan que existen sustantivos propios y sustantivos comunes. Muy bien, ya recordamos un poco sobre lo que son los sustantivos. Entonces, los adjetivos calificativos acompañan al sustantivo dentro de la oración. Yo acá tengo una oración. Dice, la camisa azul está guardada. Esta es mi oración. Y yo ahora quiero que identifiquemos el sustantivo y también identifiquemos el adjetivo en mi oración. Entonces ahora vamos a identificarlos. ¿Cuál puede ser el objeto, la persona o un animal que se estará mencionando acá para saber cuál es el sustantivo? Si volvemos a leer, la camisa azul está guardada, yo puedo saber que mi sustantivo se encuentra en la palabra camisa, porque sabemos que camisa es un objeto. Ahora solo me hace falta identificar el adjetivo. Yo ya tengo el sustantivo y yo sé que el adjetivo calificativo lo va a acompañar. Entonces el adjetivo calificativo me va a describir cómo es el sustantivo. Entonces acá yo puedo saber que la camisa es el sustantivo, pero ahora, ¿cómo es la camisa de la que estamos hablando? Dice que la camisa azul está guardada. ¿Cuál es la descripción que me dan a mí de la camisa? Que la camisa es azul. Entonces, la palabra azul sería mi adjetivo en la oración. Y así es como podemos ver que el adjetivo calificativo acompaña al sustantivo en la oración. El adjetivo nos lo va a describir, nos va a decir la cualidad o la característica que éste tiene. Ya por último, es importante recordar que los adjetivos tienen que concordar con el número y con el género de los sustantivos al que está acompañando. ¿Se recuerdan que esto de los números y el género ya lo habíamos hablado antes en clase? Por ejemplo, yo estoy acá hablando, en mi oración la voy a leer, dice, la rana pequeña está con su mamá. Yo estoy hablando ¿de quién? De la rana. La rana sería entonces mi sustantivo. Vamos a colocarle una S. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que el adjetivo tiene que concordar con el número y el género. Ya sabemos que se encuentra en número singular, porque estamos hablando solamente de una rana, y se encuentra en género femenino, por eso dice la rana, ¿verdad? Y luego dice la rana pequeña está con su mamá. Entonces sabemos que es la rana pequeña. Se podría decir que mi adjetivo en la oración es la palabra pequeña, porque me está diciendo a mí una característica que posee el sustantivo del que estamos hablando. La rana es pequeña, porque la rana puede ser pequeña o grande, pero aquí me están aclarando que la rana pequeña. Entonces, este es mi adjetivo, pero si se dan cuenta, está ¿en qué género estará? ¿En masculino o en femenino? Se encuentra en género femenino. ¿Por qué? Porque la rana también está en femenino. Tiene que llevar relación con lo que está hablando el sustantivo. Yo no puedo decir la rana pequeño está con su mamá, porque entonces la oración pierde sentido. Todo tiene que concordar para poder completar correctamente toda la oración. Tampoco puedo decir yo, la rana pequeñas y decir pequeñas. Estoy hablando de muchas ranas, pero ¿por qué acá está en singular y acá estaría en plural? Entonces hay que tener
mucho cuidado en eso a la hora que vamos a formar oraciones con los adjetivos. Siempre tener cuidado que lleve relación en número y en género con el sustantivo que está acompañando. Ahora vamos a hablar sobre cómo deben realizar su trabajo bimestral de la clase de comunicación y lenguaje. En las instrucciones del trabajo yo les pedí que realizaran 10 oraciones que posean un adjetivo calificativo y la deben de ilustrar. Así que ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo pueden realizar su trabajo. Ya que tengo una oración que dice, el teléfono de casa es celeste. ¿Cuál sería entonces el adjetivo calificativo de mi oración? Ya que yo estoy hablando ¿de quién? Del teléfono de casa. ¿Y cómo es el teléfono de casa? Así es como yo voy a saber cuál es el adjetivo. El teléfono de casa es celeste. Entonces mi adjetivo calificativo sería la palabra celeste. Y así de sencillo, yo ya tengo una oración que posee un adjetivo calificativo, porque yo les estoy dando una característica o una cualidad que tiene el teléfono de casa. Entonces yo estoy hablando del teléfono de casa y le coloco una característica que este tiene. Y yo digo que el teléfono de casa es celeste. Ahora, ¿qué me hace falta acá? Me hace falta ilustrar. Entonces acá yo tengo una imagen y yo colocaría entonces la imagen en mi trabajo, en mi cuaderno, ¿verdad? De lo que es el teléfono de casa. Y acá yo ya tengo ilustrada mi oración, porque tiene que tener relación. Si yo estoy hablando en la oración que el teléfono de casa es celeste, yo no voy a colocar un teléfono de casa que sea morado, ¿verdad? Coloco un teléfono de casa que tenga la definición que yo le estoy dando. Y así de sencillo yo ya tengo realizada una oración. Y si se dan cuenta, el teléfono de casa no es un recorte. Este teléfono de casa yo lo dibujé y lo coloré. Así que si usted no tiene posibilidades de imprimir una imagen, puede realizar los dibujos de las oraciones que está haciendo. No obligatoriamente tenga que ser una imagen, sino que lo puede hacer así. Yo lo dibujé y lo coloreé y ya después lo puedo pegar en lo que es abajo pues, de la oración de la que estoy hablando.